a resolver ecuaciones logarítmicas. En la ecuación exponencial, la comprobación es opcional. Si usted quiere, la hace, si no, no la hace. En las ecuaciones logarítmicas es un deber hacer la comprobación porque, si usted recuerda, el dominio de la función logarítmica está restringido. No puede tomar valores negativos y no puede tomar a cero. Entonces, cuando yo encuentro las soluciones, si hay un número en esas soluciones que al momento de evaluarlo se me vuelve negativo el argumento, esa solución es descartada. Acá entonces sí vamos a tener que estar haciendo las comprobaciones. ¿Qué vamos a utilizar para resolver ecuaciones logarítmicas? Vamos a utilizar nuevamente propiedades y leyes. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos entonces a resolver. Véanlas ustedes y díganme, yo voy a hacer dos. ¿Cuáles quieren que haga? Podría ser número 3, por favor. Va, hagamos el 3 entonces. Solo así. Sí, yo creo que el tiempo no nos va a dar. Sería el 2 y el 3, pero... Vamos a empezar con el 2. Yo creo que con este voy a quedar. Se suponía que ahora era para discusión de ejercicios, pero no nos dio el tiempo. Los contenidos son muy extensos y el problema es que tenemos que terminarlos en las 6 semanas. La idea es, ya le digo, utilizar propiedades y leyes de los logaritmos para llegar a tener esto. Fíjense bien, esta propiedad, logaritmo base b de x de este lado igual a logaritmo base b de y. O formo esto o formo lo siguiente. Logaritmo base b de x igual a un valor numérico o a una constante. Cualquiera de los dos es válido. Llegar a formar. Entonces habrá que utilizar primero propiedades y ley. ¿Cuál es la primera propiedad que puedo usar? Chicos. ¿Qué propiedad puedo usar? Jóvenes. La que vuelve producto de la suma. Ajá, esa. ¿En qué se convertiría? En logaritmo base 3 de x menos 1 por 3x más 5. Eso es. Logaritmo base 3 de x menos 1 por 3x más 5. Ahora, ¿a este lado le puedo hacer algo? ¿Sí o no? Pregunto. Le puede quitar el paréntesis. A ese de acá. Uh-huh. ¿Pero qué propiedad utilizaría? ¿En qué se convertiría? A eso no le puedo aplicar ya ninguna propiedad. Va. Esto de acá lo puedo trabajar de dos maneras. Fíjense bien. Una es mandando este logaritmo a restar acá y utilizar la propiedad de la resta. Y dejando el 2 acá. La otra es transformar este 2 a términos del logaritmo base 3. Eso lo puedo hacer. Y operar a este lado y ya voy a tener el logaritmo a un lado y el logaritmo del otro lado. Entonces, si este lo envío para acá, voy a buscar tener esta igualdad. Pero si lo dejo de este lado, voy a buscar tener esta. Díganme de qué manera lo hago. ¿Busco la primera o la segunda? La primera. Va. Entonces, necesito una propiedad en la cual yo pueda escribir en términos de logaritmo base 3 a este 2. Ya le voy a decir cuál vamos a usar. Hay una propiedad que me dice que si yo tengo logaritmo base b de b a la x, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devuelve? X. ¿Por qué? Porque estas son inversas entre sí. La inversa de b a la x es el logaritmo base b y b a la x es la inversa del logaritmo base b.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a escribir a este de 2 va a ser mi x y esta b va a ser mi base 3. ¿Cómo? Logaritmo base 3, ¿de quién? Vamos a ver. El b es 3 y la x es 2. ¿Cómo me quedaría? 3. 3 nada más. 3 al cuadrado. Eso. Si ustedes calculan esto o introducen a la calculadora esto, les va a devolver 2. Eso es la propiedad. Si quieren, comprueben. Esto es esto mismo. Es otra manera de escribir a 2 en términos de base 3. Ahora sí, yo puedo aplicar aquí las propiedades y ley. ¿Qué propiedad puedo usar aquí? La misma que utilicé en el otro. La del producto. Me quedaría 3 al cuadrado, que sería 9, por 5x menos 3. Y ahora ya tengo el logaritmo base 3 a un lado y el logaritmo base 3 al otro lado de una sola expresión. Igualo. ¿Esto es cierto? Sí, solo sí. Acá. Esto es cierto, sí, solo sí. Los argumentos son los mismos. Es decir, el x es igual al y. Tenemos por acá entonces que el argumento de este logaritmo es x menos 1 por 3x más 5. Eso debe coincidir, ser igual con 9 por 5x menos 3. Y ahora resuelvo esta ecuación. Multiplico por acá, ¿qué me ha formado? 3x cuadrado más 5x menos 3x menos 5 igual a 45x menos 27. ¿Verdad? Formo una sola ecuación. 3x cuadrado. Este para acá, ¿qué me quedaría? 5x menos 3x, 2x. Menos 45x menos 5 más 27. Igual 0. 3x cuadrado menos 43x. 27 menos 5 sería más 22, ¿verdad? Igual 0. Entonces el objetivo que tenemos ahorita es resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando cualquier método que me resuelva una ecuación cuadrática. Díganme, ¿cuál usamos? Lo más inmediato o lo más sencillo para no estarnos complicando, ¿qué sería utilizar? Factorización. Ahí podríamos complicarnos un poco por los coeficientes, quizás aunque sea más largo, pero como más efectivo. La general. La fórmula general, ¿verdad? Entonces me quedaría menos b, que sería menos 43, más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 43 al cuadrado, menos 4 veces a, por c, que es 22, sobre 2 veces 3. Entonces ahora ingresen todo esto con la raíz y me dicen que devuelve. Eso lo pueden hacer en un examen. Nada más es dejar indicado y devolver de una sola vez el valor de la raíz. ¿Qué devolvió? $39.81. Si desde aquí llevamos aproximación, al momento de sustituir va a ser aproximadamente, ¿verdad? Entonces eso tengámoslo en cuenta. Si hacen solo lo que está dentro del radical para colocar el valor exacto, ¿qué le devuelve? Porque no es exacto. ¿Raíz de cuánto? A mí solo me tira 39.81. No me da. Ajá, no me da.
Ajá, y haciendo la raíz. Ya calculado. Vale, lo vamos a dejar así entonces. 39.81. Lo que pasa es que si desde aquí llevo aproximaciones, la aproximación que voy a tener es bastante mala, pero no importa. Entonces, la primera X sería 43 más 39.81 entre 6. Entonces, de acá me dicen, y aquí voy a tener otra aproximación, por eso les decía. El X2 sería el 43, pero restándoles, me dicen que les devuelve. En la suma me da 13.80. Perfecto. ¿Y en el otro? 0.53. Muy bien. Entonces, estas serían las posibles soluciones aproximadas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomamos estos valores y eso lo deben dejar en la evaluación, si viene una ecuación logarítmica. Toman esos valores y los sustituyen en su ecuación original. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién es la ecuación original? Es esta. Donde aparece X, yo voy a colocar a uno de estos dos valores. Vamos a iniciar con el primero. Vamos primero con la comprobación para X igual a 13.80. Entonces, tomo a la ecuación. La voy a mover un poquito. Sería el logaritmo base 3 de X menos 1, que sería 13, porque el X toma el valor de 13.80, más logaritmo base 3 de 3 por X, más 5, igual a logaritmo base 3 de 5 por 13.80, menos 3. Más 2. Entonces, si ustedes se fijan, en ninguna de los argumentos se me va a volver negativa. Y al momento que yo sustituya, esta igualdad debe ser aproximadamente el mismo valor. Háganlo y me dicen si es cierto. Y luego vamos a corroborar la segunda. El primero no se resta 1. Sí, tiene razón. Gracias. Vamos a ver si las demás están bien. 3 por 13.80 más 5. Ese sí, ¿verdad? Y el otro 5 por 13.80 menos 3. Ajá, pues sí. Sí da lo mismo. Sí, ¿verdad? Efectivamente, entonces esta es solución. Vamos con esta. Voy a hacer lo mismo. Ahora voy a escribir a 0.53 menos 1 más logaritmo base 3 de 3 por 0.53 más 5. Esto debe ser igual al logaritmo base 3 de 5, bueno, por 0.53 menos 3. Y a eso se le suma 2. ¿Qué es lo que sucede cuando yo sustituyo a 0.63? Aquí, ¿qué me va a quedar? ¿El logaritmo base 3 de quién? De un negativo. Eso, de un número negativo. Esto no puede pasar. ¿Qué significa entonces? Que esta solución es descartada. Ella cumple ser solución para la ecuación que se formó de las propiedades, pero no es solución de la ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque al momento de sustituirla me devuelve un número negativo. Entonces, puede ser que si les aparece una función cuadrática, puede ser de que cumpla solo una solución, puede ser que cumpla las dos o puede ser que no cumpla ninguna. Si no cumple ninguna, lo que va a argumentar usted es que la ecuación no tiene solución, en este caso, para los valores que le están presentando. Ahora bien,
hay momentos en que estos valores son negativos. No por ser negativo me los vaya a descartar. Siempre corrobore. Si aquí al momento de sustituir, aunque sea un negativo, pero esto no se le vuelve negativo, entonces sí es solución. Entonces, por lo tanto, yo concluyo la solución, ¿quién es? Solo es esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Preguntas? El- pero ahí se puede mezclar, por ejemplo, el logaritmo natural con el logaritmo así base 2 y hacer esa misma operación, que Bien, sea combinado. ya lo entendí. Los que no tienen para evaluar base 3. Ajá. Sí, a usted va a hacer el cambio de base. Por ejemplo, acá, encontrar primero, ¿qué devuelve? 13.80 menos 1 es logaritmo base 3 de 12.80, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, con la fórmula cambio de base, usted va a calcular esto como, ya sea low de 12.80 entre low de 3. Y esto le va a devolver el equivalente de. ¿De acuerdo? Sí, sí, perfecto, gracias. El momento de la comprobación puede hacer que tengan ese tipo de dificultad, pero como ya conocemos la fórmula cambio de base, no habrá justificación que por qué no comprobar. ¿Habrá preguntas, chicos? En una evaluación, quizás para no complicarles el problema más grande, trabajaríamos quizás con la natural o low. ¿De acuerdo? ¿La natural o la base 10? Para que no haya este tipo de... Porque aquí lo que pasa es que los que tienen la 82 llevan desventajas en cuanto al tiempo. Invierten más tiempo para la comprobación. Sí. Ok, sí. Perfecto. Por cuestiones de tiempo, solo les voy a ayudar a formular las ecuaciones del 3. Ya de ahí creo que no va a haber problema. La comprobación y todo lo demás lo van a hacer ustedes. El objetivo o los primeros pasos a seguir siempre en una ecuación logarítmica es utilizar propiedades y leyes para llegar a formar lo que les digo, un logaritmo de un lado y del otro lado un valor numérico, o un logaritmo de un lado y un logaritmo del otro lado. ¿Qué podemos hacer acá? Primero puedo pasar bueno, lo puedo dejar así, puedo aplicar el producto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces me quedaría la raíz cúbica de 7x más 4 por raíz cúbica de 2x más 3. Entonces, si acá quiero aplicar lo mismo, ¿cómo escribo a 1 en términos de logaritmo base 10? ¿Quién sería? ¿Log de quién? Ajá. De 1. ¿De 1? Ya. Vamos, propiedad. Log. ¿Cómo escribo a 1 en términos de base 10? 10 a la 1. Eso, logaritmo base 10 de 10 a la 1. Esto me va a devolver 1. De acá a la base tiene que ser la base del exponente. Y el exponente va el valor que yo quiero colocar. Más low de 1.5. Entonces acá puedo multiplicar porque tienen el mismo índice. Me va a quedar raíz cúbica de 7x más 4 por 2x más 3. Igual a low de quién? 10 por 1.5, ¿verdad? ¿Sí o no? Chicos. Sí. Y ya logré lo que quería. Entonces ahora igualo los argumentos. 7x más 4 por 2x más 3. ¿Qué me devuelve el logaritmo de 10? Bueno, 10 por 1.5, porque no le voy a extraer el logaritmo porque estoy igualando. ¿Qué devuelve esto?
15. 15. ¿Qué hago ahora? Ah, no, Resuelvo. no. Logaritmo, dijo, perdón, me equivoqué. No hay problema. Aquí lo puedo calcular como logaritmo. 1.17 me da. 10 por 1.5 o 1.17. Ah, no, ya sacando el logaritmo. Como voy a calcular o voy a tener que tener un logaritmo aquí y un logaritmo acá, solo necesito 10 por 1.5. Ah, pues sí, 15. Ah, vaya, a ver sí. Recuerden, este no es el resultado del logaritmo, sino que solo es esto. Porque la propiedad me dice que yo puedo hacer esto si tengo el logaritmo base b de x en un lado y el logaritmo de la misma base, pero de otro argumento en el otro lado. Entonces igualo los argumentos. Tengo este argumento y tengo este otro. Ahora voy a resolver esta ecuación. ¿Cómo la resuelvo?